En el Salmo número 10, dice el versículo 2 en adelante: con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se siente en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón: Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Este mismo salmo vamos a verlo de una forma muy breve al terminar la conferencia y a extraer algunos puntos que pueden definirnos qué significa ser arrogante para con Dios. Acabamos de abandonar el siglo XX, un siglo caracterizado por una crueldad sin precedentes. Jamás en la historia del ser humano se había derramado tanta sangre como en el siglo XX. Víctimas de tiranos como Hitler, Stalin, Pol Pot, Mao Zedong, Saddam Hussein y Idi Amin se cuentan por millones. Solamente las víctimas de José Stalin se cuentan en más de 40 millones de personas. La inmensidad de la crueldad de estos hombres, que pueden ellos tener la capacidad de mandar matar a no miles, millones de personas, nos aturde emocional e intelectual y espiritualmente. Y nos hace estremecer también emocionalmente de horror. Además tenemos los campos de matanza que hubo en Camboya, el genocidio de Ruanda, en Uganda, en Rumanía, los crímenes en los Balcanes entre dos grupos étnicos, y además de todas estas cosas horribles creadas y desarrolladas por los seres humanos, tenemos también fenómenos naturales como huracanes, tifones, inundaciones y terremotos que arrasan a niños, a mujeres y adultos por todo el mundo, y todas estas cosas tan espantosas a muchos seres humanos les hacen preguntarse: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Porque Dios, si existe, no lo impidió. Porque si Dios existe, no le importa detener las tragedias. La mayoría de los ateos que han existido y que existen en este mundo basan precisamente su incredulidad por su falta de comprensión a todos estos sucesos, que aparentemente en sus mentes ellos no pueden explicar, no pueden en su lógica filosófica determinar si Dios existe, por qué permite estas cosas, y eso es, repito, precisamente lo que los lleva a desarrollar la ideología del ateísmo. Pero vamos a hacernos algún número de preguntas en esta noche, porque vamos a contestar estas preguntas a la luz de la Biblia. ¿Realmente la existencia de las cosas inexplicables y de las tragedias es una razón para justificar que alguien no crea en Dios? ¿Es una razón para poder basar tu incredulidad? ¿Es la simple presencia de todos estos horribles sufrimientos que desgarran nuestro corazón lo que realmente contradice la existencia de un Dios bueno y amoroso? O sea, por el hecho de que tú no entiendes lo que está pasando y desde lo que desde tu punto de vista consideras como crueldad, ¿es justificable que tú concluyas en tu bitácora y que apuntes en tu resumen o en tu diario personal: después de contemplar el mundo y el basurero que es el mundo y las tragedias del mundo, concluyo no puede haber Dios, porque de acuerdo a tu pensamiento, si Dios existiera, no permitiría tantas cosas malas que suceden en el mundo?
¿Es verdad entonces que la presencia del sufrimiento en el mundo significa la ausencia de Dios? O sea, por el hecho de que haya tanto sufrimiento, ¿esto implica que Dios no existe? ¿Es insuperable este obstáculo para tener fe? ¿Podrá alguien decir, yo no puedo tener fe mientras veo el mundo como se encuentra? Para creer con sinceridad en un amor que Dios manifiesta y en su omnipotencia, ¿tengo que pasar? Se preguntará alguien finalmente sobre la realidad del mal y del dolor a mi alrededor. Vamos a ver de qué forma nosotros vamos a responder con las Sagradas Escrituras estas interrogantes, cuestionamientos, incógnitas, aparentemente que no tienen explicación de acuerdo a la lógica elemental del ser humano. ¿De qué forma esta forma de pensar manifiesta arrogancia intelectual? Cualquier persona que acabe de hacer las preguntas que acabo yo de estipular y de establecer y verdaderamente crea estas preguntas que acabamos de hacernos, se llama arrogancia intelectual. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede un simple ser finito, como somos nosotros los seres humanos, estar seguros de que en la infinita sabiduría de Dios, Él está tolerando ciertas maldades de corto alcance a fin de obtener más bienes de largo alcance que no alcanzamos actualmente a vislumbrar? Me voy a ir más despacio y les voy a explicar lo que anteriormente en las otras conferencias hemos postulado. Hace 2000 años un hombre colgaba en una cruz, desfigurado, hecho pedazos, sanguinolento, un espectáculo horrible. Hubiera horrorizado a cualquier persona, porque la muerte por crucifixión es de las muertes más horrorosas y tortuosas que un ser humano pueda atravesar. En ese momento, todas las personas hace 2000 años que se encontraban viendo la cruz del Calvario pensaban lo mismo. ¿Cómo puede este hombre llamarse Hijo de Dios? Y si Él es el Hijo de Dios, ¿cómo puede su Padre, que es Dios Todopoderoso, permitir que su Hijo lo hayan despedazado en esa cruz? No, esto es imposible, porque si Él fuera Hijo de Dios, entonces podría responder cuando le gritaron, si eres Hijo de Dios, desclávate y bájate de esa cruz y sálvate y sálvanos a nosotros también. Y toda esa comunidad, toda esa sociedad cultural en aquel tiempo no entendía intelectualmente por qué ese hombre era el Hijo de Dios y cómo era posible que Dios dijera que amaba a su Hijo y que en el bautismo de Juan dijo, sobre mi Hijo tengo mi complacencia, en ese momento le hubiera abandonado. Pasaron cientos de años después de la crucifixión, tenemos ahora la Biblia y ahora nosotros somos de las pocas generaciones privilegiadas en entender que lo que para el hombre era una debilidad, lo que para el hombre era una insensatez, lo que para el hombre es locura, para Dios representaba la más grande sabiduría del universo. Porque lo necio de Dios, dice 1 Corintios 1:25, lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Y lo insensato de Dios es más grande que la imaginación. Y lo que el hombre nombra débil, insensato, absurdo, locura, no lo entiendo, para Dios representa sabiduría. O sea que Dios escoge deliberadamente esta forma de actuar para enloquecer la sabiduría de los sabios. Vamos rápidamente a 1 Corintios. Los que hayan desayunado esta mañana lo van a entender. En 1 Corintios capítulo 1 dice la Biblia en el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Ven ustedes? Desde el punto de vista humano, desde el punto de vista finito, desde el punto de vista natural de mi pensamiento, no me importa que tengas 3 doctorados o títulos académicos o que te llames Carlos Sagan y que seas astrofísico y que seas un gran pensante. Desde el punto de vista bíblico, divino, espiritual, la mente del hombre finita es incapaz de alcanzar a comprender los pensamientos de Dios.
Simplemente a nivel científico, un científico ateo es un científico limitado, porque la ciencia, el científico tiene que reconocer, tiene forzosamente un límite. Y si esa persona no considera que puede haber dentro de lo natural lo sobrenatural, se quedará siempre en el terreno de lo natural. Y sus experimentos que pasen o trasciendan lo natural serán inexplicables. Por ejemplo, el fenómeno ovni. Actualmente los astrofísicos y astrónomos y los que estudian al fenómeno ovni, si no creen que hay un mundo sobrenatural que está más allá del mundo físico visible, pues dicen, ¿verdad? Es que son extraterrestres y vienen de Marte, no sé qué tantas cosas. Y ahora los mismos físicos y los mismos astrónomos han demostrado que es imposible científicamente que haya vida en más de 500 millones de galaxias cercanas a la Tierra, por la velocidad, por el factor de la luz, por el factor del tiempo, por miles de cosas. Entonces, ¿cómo explicamos esa aparición en el cielo de esos fenómenos naturales que se llaman objetos voladores no identificados? La Biblia es un libro que nos abre lo natural, nos permite entrar a lo sobrenatural y nos revela que no estamos solos. Un mundo nos vigila. No es cierto. Dios dice en la Biblia que estamos rodeados de seres extraterrestres. No son marcianos, venusinos, ni de otra galaxia. Son ángeles de Satanás, que tienen bajo sus órdenes a otros seres extraterrestres que se llaman demonios, y que tienen el único propósito de engañar y desviar a los seres humanos de la verdad encontrada en la persona de Jesucristo. Entonces la Biblia nos abre este panorama y nos muestra que ahora sí, como entiendo que hay algo sobrenatural que trasciende lo natural, la Biblia es el único libro que nos explica qué es lo que sucede más allá de lo que la ciencia puede, limitada por sus investigaciones, descubrir o investigar. Y la Biblia es el libro que nos lleva a eso precisamente. Entonces la Biblia nos va a enseñar a transformar nuestra mente para que nosotros comencemos ya no a pensar ni a deducir como deduce y piensa el ser humano, sino como piensa Dios. Dice en 1 Corintios 2 que tenemos la mente de Cristo. Entonces dice 1 Corintios 1:18, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros, los que se salvan, es poder de Dios. O sea, fíjense ustedes, la cruz tiene dos efectos. En unos, causa que la persona diga, no puede ser, Dios está loco. Como el otro día vi al gurú Rajneesh. ¿Saben lo que dijo el gurú Rajneesh en un periódico de Los Angeles Times? Dijo, es que Jesús fue demasiado débil, por eso perdió y fue crucificado. Yo dije, ja. Ahí está otro ejemplo de una persona que se cree que es gurú y que se cree que la meditación trascendental, etcétera, etcétera. Sin embargo, se enfrentan con el mensaje de la Biblia y para ellos es locura. Viene otra persona, ¿cómo puede Dios ser Dios si aquí hay sangre y que hay guerras? Yo no entiendo esto. Ahí está la comprobación de que con tu mente natural nunca entenderás la mente de Dios. Lo que para ti es locura, para Dios es sabiduría. Y dice el versículo 19, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. O sea que Dios hizo un plan. Y Dios dijo, cuando yo intervenga en el mundo, en el planeta llamado Tierra, y mande a mi Hijo Jesucristo, Él va a traer un mensaje que va a avergonzar y hacer más locos a los que se dicen sabios y entendidos. Y así como el pecado entró por el intelecto cuando Eva aceptó la mentira de Satanás de que Dios era mentiroso y que Dios no era bueno, porque el ataque de Satanás fue sobre dos áreas: Dios miente y Dios no es bueno. Entonces cuando Dios le dijo a Adán, no comas de la fruta del árbol del bien y del mal, ¿qué la fruta tenía veneno? ¿Se imaginan a Adán? ¿Qué tiene veneno? No, le contesta Dios. ¿Qué echa a perder? No, tampoco. Entonces, ¿por qué? Cállese y obedezca. O sea, cuando Dios le dio la orden a Adán, él estaba buscando un hijo que le obedeciera sin cuestionarlo. ¿Y por qué no lo cuestionaría? Basado en que lo que él dice es lo mejor para mi vida.
El ataque a Satanás a tu vida, escúchame, va a venir sobre la bondad de Dios. Si Dios te dice no tengas sexo antes de casarte, viene el diablo. ¿Pero por qué? Hay que probar, hay que experimentar, todo el mundo lo hace. Pero si tú en tus pensamientos dices, Señor, yo no lo entiendo, pero te obedezco basado en tu bondad, en ese momento caminas por fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora bien, ¿de qué forma entonces esta manifestación intelectual arrogante de la mente humana nos muestra, verdad, que el hombre está totalmente equivocado? Vayamos ahora al libro de Romanos, regrésense de Corintios atrás, es un libro atrás de Corintios, Romanos 9. Vamos a ver algunos pasajes por los cuales el hombre es tan arrogante que él cree entender a Dios. Si Dios es Dios, si yo fuera Dios, yo no permitiría las inundaciones, ni las guerras, ni los genocidios, ni esas cosas tan horribles. Si Dios es amor, bueno, eso es lo que tú piensas. Pero Dios no piensa como tú piensas, sus pensamientos son diferentes y Él quiere que lo entendamos. Romanos 9, versículo 20 al 23, y dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, renacuajo, para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Nos está diciendo lo siguiente: yo soy el alfarero, es una persona que se dedica a hacer objetos de barro. Entonces hago una cazuela de barro y le doy forma a la cazuela de barro, y entonces después de que hago esa cazuela de barro necesito meterla al horno para que el horno pueda ya solidificar su masa y pueda ya, etcétera, etcétera, hacerla ya estable y después sacarla. Mientras el vaso de barro está dentro del horno, el vaso, si pudiera pensar, diría: mi amo no me quiere, porque me está aplicando mucha presión, mucho calor. Ya, y comenzaría a gritar: sáquenme de aquí, sáquenme de aquí. Si tú fueras un vaso de barro, haría lo mismo. ¿Por qué? Porque no podría entender por qué lo metieron a ese horno. Si un oso cayera a una trampa y un cazador lo quisiera sacar de la trampa, por lástima de que el oso cayó en la trampa, el cazador trataría de acercarse al oso, y el oso, como no entiende que el cazador lo quiere sacar de la trampa, pelearía aún más contra el cazador, porque él no entiende cuáles son las intenciones del cazador. Si el oso tuviera la mentalidad del cazador, no pelearía contra él. Entonces el cazador decide poner una inyección y narcotizarlo. Y cuando se acerca a meterle la inyección, el oso pega más de gritos porque dice: ahora más mal me quieren hacer. ¿Ustedes creen que nosotros y Dios somos iguales a nosotros y el oso? ¿Tú te podrías comparar exactamente nuestra posición junto con Dios, con nosotros, con el oso, con nosotros? Nosotros, por no entender claramente el plan de Dios, creemos que para nosotros es malo esto, creemos que Dios no me quiere, creemos que si me quisiera no me haría sufrir, que si Dios fuera bueno no hubiera dejado que su hijo muriera en la cruz del Calvario, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Isaías 55, 8 y 9. Y sus caminos no son nuestros caminos. Entonces, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién es ese vaso dentro del horno que le comienza a gritar al alfarero: sácame de aquí? Y el alfarero le sube más la temperatura. Entonces, Dios con nosotros trabaja exactamente de la misma forma. Nos permite que comencemos a conocerle a través de la Biblia. Ahora vayamos al libro de Job. Job tiene una antigüedad semejante al libro del Génesis. Es el libro más antiguo de la Biblia.
Es el libro que contiene la más grande sabiduría de los secretos y de los misterios del universo. Hay un pasaje en Job donde dice: ¿hacia dónde irá el camino de la luz? La ciencia dice que la luz viaja, que la luz nunca está estática y que al contrario las tinieblas están siempre estáticas. ¿Qué cosa es las tinieblas? La ausencia de luz viajando. ¿Quién le dijo a Job hace miles de años que la luz tenía un camino y que la luz viajaba? Increíble. Y así hay, Job también hace preguntas, ¿verdad? Que el centro de la tierra es fuego, que la tierra cuelga sobre nada. Explicó Job el ciclo meteorológico de la evaporización del agua, miles de años antes de que la ciencia ni siquiera comenzara a hacer sus primeros pininos en descubrir todas estas verdades. La Biblia ya las establecía en el libro de Job. Ahora miren aquí en Job capítulo 36. Job 36, versículo 22 y 23. Y antes de leerlo, Job 36, versículo 22 y 23. Antes de leerlo, quiero recordarles esto. ¿Por qué los más grandes secretos del universo y de la ciencia y de la sabiduría y de los misterios se encuentran en el libro de Job? Porque Dios se lo reveló al hombre que más ha sufrido. O sea, ¿habrá una relación entre el sufrimiento y la revelación de Dios? No. Simplemente es que cuando nosotros recibimos conocimiento de Dios, sin estar al mismo tiempo quebrantados en nuestro espíritu, el conocimiento siempre te hará arrogante. Ya vamos entendiendo la arrogancia de la maldad. El conocimiento envanece, el amor edifica. Todos esos hombres que tú ves en la televisión y todos los sabios y los premios Nobel, la mayoría, no todos, y la gente y los escritores del mundo que no son cristianos, ve la arrogancia con la que hablan. Ve la posición en la que están, cómo se burlan de Dios, se burlan de los cristianos, se burlan de esto. Miren, yo les conté en 1982-83, cuando vino el doctor Billy Graham, y lo puedo decir abiertamente, ¿verdad? Estuvimos en Los Pinos con el expresidente José López Portillo. Y me escogieron a mí para traducir al doctor Billy Graham. El presidente López Portillo nos recibió ahí en Los Pinos. Es la primera vez que yo entraba a Los Pinos. En su oficina particular, toda su oficina la tenía llena de víboras. Él era adorador de Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada. Tenía cascabeles, así, fotos de todo, era víboras en su oficina. Y entra el doctor Billy Graham y ¿cómo le va, licenciado? Mi padre trabajó con él y por eso nos accedimos a que nos diera la cita. Mi padre ya murió y entonces lo sentaba el expresidente al doctor Billy Graham y se paró así y le dijo: ¿de qué me va usted a hablar? Y quiero hablar de un hombre que murió en una cruz hace 2000 años. Ah, sí, ese Jesús, ¿verdad? Y me volteé y me dice a mí: a ver, Armandito, ese es predicador y cristiano como tú, ¿verdad? Ah, sí, ¿verdad? Él es hijo de mi hijo Armando. Sí, yo también creo en Buda. Buda también fue un gran hombre. Mahatma Gandhi también. Los grandes iluminados. No lo dejó hablar. No pudo considerar este hombre político en el máximo legislatura y el máximo clima que puede aspirar un hombre políticamente, la presidencia de un país. No pudo considerar por su arrogancia intelectual que ese hombre pudiera aportarle algo que pudiera bendecir su alma. La arrogancia de la maldad. Y así están todos: científicos, psiquiatras, psicólogos, presidentes, políticos, diputados, senadores. Se creen, como dicen en mi tierra, la salsa en huevo. No soportan, no creen que pueda haber alguien que les enseñe. Dice Job 36, 22 y 23. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? Número 1, ¿crees tú? Vamos a asumir que Dios exista, que pueda haber alguien más que te pueda enseñar como él. ¿Podrá enseñarte algo más Mahatma Gandhi? ¿Tu gurú?
tu maestro de meditación trascendental, Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Platón, Demóstenes, todos son hombres, hombres, fatuos, limitados, finitos. Nuestra inteligencia, nuestra capacidad nunca podrá alcanzar la infinitud de Dios. Si el hombre quiere conocer a Dios, no lo va a alcanzar por sus pensamientos. Es necesario, dice la Biblia, que Dios se revele a nosotros. Si no, nosotros nunca hubiéramos podido alcanzarlo. Él tuvo que bajar del cielo y hacer un puente entre el cielo y la tierra para que nosotros pudiéramos subir. Él bajó para que nosotros pudiéramos subir. Y esa escalera, ese puente se llama Jesús. ¿Quién, versículo 23, le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? A ver, asume que eres un niño que entras a segundo de primaria, ya que vas a que me enseñen. Imagínate que llegues a segundo de primaria y le digas al maestro, ¿y por qué 2 y 2 son 4? Y a ver, explíqueme. ¿Por qué un niño de 3 años, cómo nacen los niños? A ver, mamá, explica cómo nacen los niños. ¿Sabes una cosa? Mira, mijito, ahorita tienes que aprender aritmética, después vamos a pasar a las sumas, multiplicaciones, después a raíz cuadrada, quebrados, matemáticas, logaritmos, cálculo diferencial, ecuaciones, y todo tiene su proceso de aprendizaje. Pero si tú estás en segundo y quieres aprender cosas de quinto o de sexto, no es de que seas bruto. Es de que tu cerebro no está desarrollado, ni tu capacidad intelectual para poder asimilar y recibir lo que solamente con el desarrollo se puede obtener. Entonces, entras a primero de arquitectura o entras a una clase de japonés, a ver, ¿dónde dice, cómo se dice en japonés? Espérame tantito. Primero te voy a enseñar la A, cuando entras todos son jeroglíficos, nada en japonés sabes, pero después la A, esa es la B, esa es la C, esa es la D, y conforme va pasando el tiempo, todo comienza a aclararse y ya no es un ambiente confuso el que tienes delante de tus ojos, ni un retrato desfigurado, sino ahora cobra sentido y entiendes que el japonés tiene otra manera de expresarse y comienzas a entenderlo, pero no es posible que llegues el primer día y le digas, a ver, ¿cómo se dice esto? ¿Y esto qué quiere decir? Yo no lo entiendo. Pues claro que no lo entiendes, estás comenzando a aprender japonés. Cabeza de lagarto. Y lo mismo con Dios, por el amor de Dios. ¡Cuánta arrogancia! Si Dios es esto, dice, espérame tantito, a ver, ¿tú quién eres? Chinche, renacojo de agua puerca. ¿Crees realmente que tu sabiduría y tus asunciones y tus presuposiciones son más grandes que los pensamientos de Dios? ¿Realmente lo crees? Arrogancia. Arrogancia. Llega Jesús y del cielo y dice, si ustedes no se hacen como los niños, no entrarán al reino de mi Padre. ¿Y por qué nos pone Jesús de ejemplo a los niños? Porque a un niño de 4 o 5 años lo programas y si eres budista, lo haces budista. Si eres católico, lo haces católico. Si tienes lo que tú le pongas al niño, el disco duro lo tiene limpio. El programa, el software que le metas, ese es el que va a hacer porque su mente está limpia. ¿Cuál es nuestro problema con nosotros? Que traemos 10 programas. Traes el programa de Stalin, el programa de Marx, el programa de Freud, el software de Sartre, el software de Hitler, de los nazis, del liberalismo, etcétera, etcétera. Y cuando Dios quiere meter nuestro programa, necesitamos limpiar el disco duro totalmente. Necesitas ir al hospital de una computadora para que te saquen toda la información y te programen de nuevo. Para que te configuren el cerebro que tienes. ¿Me vas siguiendo? Vamos ahora a Job capítulo 37. Perdón. Versículo 5. Job 37, 5. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Cuando un papá le pega a un niño de 3 años, en la mente del niño asocia el castigo que su papá no lo quiere, porque si mi papá me quisiera, me compraría lo que le pedí, y si mi papá me quisiera, no me pegaría. ¿Y qué dice la Biblia? El que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Cuando fueron a sacar a Hussein de Irak, los periodistas y los medios de comunicación comenzaron a propagar esta mentira.
Se están vengando de los terroristas. Y cuando vi la palabra venganza en los periódicos, dije que lejos estamos aún de la Academia de la Lengua y la Literatura Española de Cervantes. Ni siquiera sabemos la diferencia entre venganza y retribución. Cuando la policía va a Tepito a buscar a los criminales o a buscar a un secuestrador, no se están vengando de los secuestradores, están buscando traer a la justicia a los que son amenazas a la sociedad. Y eso no es venganza. Y cuando comenzamos a definir los términos y a entender cómo se ha alterado la forma de pensar, ahora le llaman al adulterio una cana al aire. Al robo el comunismo le llamó expropiación. Al crimen eliminar por causa del Estado. Y cuando comenzamos a hacer los huevos con jamón y tocino y les echamos crema de la de nosotros y comenzamos a hacer nuestro propio omelette y nuestra propia definición y nuestra propia filosofía, comenzamos a darnos cuenta cómo la arrogancia de la maldad trata de ocultar y racionalizar nuestras acciones para poder justificarnos. De acuerdo a la investigación del FBI, en todos los estudios que los criminólogos han hecho en Estados Unidos, no existe un criminal que no se crea bueno. No soy tan malo, maté a 30, hay quienes han matado a 40. Malo Hitler, él mató 6 millones, yo me eché como a 50 nada más. Cuando entrevistaron al Mocho Orejas, dijo, yo no tengo absolutamente ninguna mala conciencia de lo que hice. Para mí era algo que aceleraba todo mi sistema nervioso, el secuestrar. Y era una necesidad como la droga. Así confesó este hombre. Nos damos cuenta a dónde puede llegar la arrogancia y la maldad de cauterizar el alma y suprimir la voz de Dios en el corazón humano. Job 37, versículo 20. Será preciso contarle cuando yo hablare, por más que el hombre razone, quedará como abismado. Por más que el hombre razone, quedará como abismado. Job 40, versículo 2. ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. ¿Es sabiduría? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? ¿Será esta una actitud sabia de un ser humano? Si yo fuera tú, no hubiera permitido estas cosas. Esta persona está mostrando una arrogancia. O sea, ¿qué es realmente la arrogancia? La arrogancia es creer o actuar con prepotencia, arbitrariedad, creerse suficiente, creer que el mal pagará bien, que el mal va a triunfar, que nada me pasará, que no necesito a Dios y que Dios no me ve. Esto es la arrogancia intelectual de la maldad. ¿Es sabiduría ponértela al brinco a Dios? Más bien, ¿no sería más honesto, tanto filosófica como racionalmente, tomar esta actitud? Padre, no entiendo qué pasa en el mundo. Es un basurero el mundo, Señor. Por todos lados maldad, por todos los lados lloro. Dios mío, explícame qué está pasando. Quiero saber, explícamelo tú y yo te oiré. Ve qué diferencia en actitud. Y esta fue la actitud de Job, por lo cual Dios le reveló los más grandes secretos del universo. Y la misma actitud es, ¿por qué? ¿Por qué te basta mi niño? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me quitaste el trabajo? Ahora que soy cristiano me pasan todas estas cosas. En lugar de, Padre Santo, ahora soy tu hijo y me está yendo como en feria. Explícame, Señor, pero yo en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esta actitud de confianza en la bondad de Dios hace que tu mente se abra. Baja del cielo una paz que sobrepasa el entendimiento, y mientras son peras o son manzanas, mientras entiendes y no entiendes, Dios te mantiene con paz en tu corazón. No necesitamos siempre respuestas, necesitamos tener paz. Porque la paz nos va a ayudar a soportar lo que no entendemos. Dice en Job 40, versículo 8, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Desde el inicio de la creación del mundo, Caín mató a Abel.
Y Caín es el primer prototipo de la arrogancia y la maldad. Se acerca a Dios y le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y contesta en Génesis 4:9, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Qué arrogancia de la maldad de Caín? ¿Qué acaso yo soy la nana de mi hermano? ¿Por qué me estás preguntando eso a mí? Y lo mismo nos dice Dios en el siglo XXI, ¿dónde está tu hermano? Y tú me puedes contestar en esta tarde que acaso yo tengo que consolar a la persona que está junto, que acaso yo tengo que traerle las tortillas a mi madre, que acaso me tengo que someter a mis padres, que acaso no tengo por qué ser fiel a mi esposa. ¿Dónde está tu esposa? A mí no me importa, tengo otras mujeres en mi mente y soy adicto a la pornografía. Cuando comenzamos nosotros a permitir que la arrogancia invade el corazón, comenzamos a volvernos extraños en nuestras relaciones interpersonales. Y comenzamos a deshumanizarnos donde no me importa nadie más que yo. ¿Cuántos cristianos, no levanten la mano, van a las iglesias? Es que me voy a otra iglesia porque aquí nadie me ama. Ando buscando una iglesia donde me amen, donde me den Coca-Cola, palomitas, sean buenos, vayan a mi casa, me visiten. Sin embargo, si tú tienes esa actitud y esa perspectiva de la vida cristiana, es la razón por la cual eres tan desdichado y tan miserable. Porque Jesús no vino a servirnos, ¿sí? No vino a que lo sirviéramos, sino nos vino a servir. Entonces tú vas a una iglesia no a esperar a que te amen, sino a buscar a quien puedes amar. Es que estuve en el hospital y nadie vino a verme, porque cuando tú estabas sana, ¿a quién fuiste a ver al hospital? Estoy en la cárcel y nadie me ha venido a visitar, y cuando eras libre, ¿fuiste a visitar algún preso? ¿Algún orfanatorio? ¿Algún asilo para ancianos? Lo que sembramos, recogemos. Y finalmente, vamos a acabar en Apocalipsis 9 y veamos en Apocalipsis 9, para terminar, la arrogancia al final del mundo en la que los hombres van a acabar. Dios nos ha dado demasiadas evidencias de su existencia. Cada vez que el diablo ataca mi mente personalmente y me dice, no, Dios no te ama, o Dios no te va a sacar de esta, o Dios no se preocupa por ti, o Dios no te va a sanar, etcétera, siempre recuerdo, cuando no entiendo por qué me robaron mi carro, por qué asaltaron mi casa, por qué me pasó esto, en ese momento apodérese de ti y ármate de un solo pensamiento, la cruz. La cruz. Inmediatamente Jesús en la cruz. Jesús en la cruz es la prueba más grande que Dios me ama. Y no entiendo, y sigo sin entender muchas cosas en la vida, pero una cosa sé, Él me ama. Y todas las cosas que aparentemente ahorita yo creo que son malas para mí, Él las va a convertir para mi bien. Y mi confianza en esa bondad en Dios me da paz para vivir. Me sostiene, me anima, y el Dios de esperanza me llena de todo gozo y paz en el creer, para que mi esperanza nunca muera, porque Él es el Dios de la esperanza. En el libro de Apocalipsis 9, versículos 20 y 21, veamos el último cuadro de los seres humanos. Después de todas las tribulaciones y las plagas que van a caer sobre este mundo. Dice Apocalipsis 9, 20 y 21, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Uno de los pecados más grandes y más rampantes del siglo XXI es la inmoralidad. Hace una semana les entregaron los premios Grammy a las mejores cantantes. Creo que fue en Hollywood. Invitaron a una muchacha que es tu ídolo, que se llama Madonna. ¿Saben lo que hizo esta muchacha? Agarró a la muchacha que representa a toda la juventud actualmente, Britney Spears, y a otra muchacha cantante, Aguilera, y a las dos las besó en la boca.
Los mismos periodistas, todo el mundo se quedó así. ¿Qué es lo que va a pasar? Que ahora se va a convertir en algo normal que las mujeres se besen en la boca, porque Madonna lo hizo a las dos más grandes cantantes que representan al mundo artístico en el mundo. ¿Y qué es lo que está haciendo el diablo? Tomar mujeres como ella, como Michael Jackson, políticos, filósofos, a través de los cuales expresar una nueva ideología, un nuevo estilo de vida, que son las gentes que más el mundo adora e idolatra, y hacer las cosas que parezcan normales cuando Dios le llama a la homosexualidad y al lesbianismo pecado. Todos los que practican estas cosas, dice la Biblia, no heredarán el reino de Dios. Pero es la degradación a la que el mundo ha llegado. Leí los comentarios al otro día en los periódicos, todos eran favorables. Qué buen tino, qué trancazos aventó Madonna. Qué bárbara, hace cosas inventivas que nadie se las sacó, un as que sacó de la manga, y qué muchacha más creativa. Le llamaron creatividad a el inicio de una relación lesbiana. Ahora es creatividad. Y así el mundo seguirá, tal como dice la Biblia, y no se arrepentirán, a pesar de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Esto se llama la arrogancia de la maldad.